No sé muy bien por dónde empezar, pero lo que pasó ese día todavía me remueve por dentro. No fue solo incómodo, fue de esos momentos en los que sientes que algo está muy mal, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Yo estaba sentada en la sala de reuniones, portátil abierto, intentando concentrarme en los números, aunque la verdad es que el ambiente ya venía cargado desde antes de que todo estallara. Era una reunión importante, de esas en las que sabes que se toman decisiones grandes, y todo, el mundo iba con esa tensión silenciosa encima. Nadie hablaba de más, nadie hacía bromas, solo miradas rápidas y gente revisando papeles sin parar. Y entonces pasó, de repente, justo cuando parecía que todo iba a seguir el curso normal, escuché una frase que cortó el aire completamente. No fue algo sutil ni ambiguo. Fue directo y bastante desagradable. Ricardo retiró la mano con un gesto de desprecio, como si el simple contacto le molestara, y acto seguido soltó una risa que se hizo enorme, dentro de la sala. No era una risa nerviosa, era de esas que incomodan porque sabes que no deberían estar pasando ahí. Yo levanté la vista casi por instinto, y vi a Elena todavía con la mano medio extendida, como si su cuerpo hubiera tardado un segundo más en reaccionar que su cabeza. Nadie dijo nada. Literalmente, nadie. Lo que más me impactó no fue solo lo que dijo, sino lo que vino después. Ese silencio raro, pesado, como si todos hubiéramos dejado de respirar al mismo tiempo. Se escuchó el clic de alguien cerrando el portátil, otro carraspeo incómodo al fondo, pero nadie se atrevía a intervenir. Yo miré alrededor y vi exactamente lo mismo en todas las caras: incomodidad, pero también algo más: miedo. Nadie quería meterse en medio. Y eso, sinceramente, fue lo que más me hizo sentir mal. Elena bajó el brazo despacio, sin hacer ningún gesto exagerado. No puso cara de enfado, ni de sorpresa, ni de nada. Solo respiró hondo, como quien intenta recolocarse por dentro sin que se note demasiado por fuera. Ajustó la postura, agarró su bolso contra el cuerpo y se sentó con una calma que, en ese momento, me pareció casi irreal. Yo no sé si habría reaccionado así. Probablemente no. Había algo en su forma de mantenerse firme que imponía más que cualquier respuesta impulsiva. Ricardo, en cambio, estaba completamente cómodo. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y empezó a hablar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de soltar algo totalmente fuera de lugar delante de todo el mundo. Incluso hizo un comentario sobre perder el tiempo con formalidades, y lo dijo con una sonrisa de lado, como si esperara que alguien le siguiera el rollo, pero nadie lo hizo. Ni una risa, ni una mirada de complicidad, solo más silencio. Recuerdo que uno de los directivos intentó reconducir la situación, muy sutil, como con cuidado de no molestar demasiado. Sugirió escuchar el análisis de Elena antes de tomar decisiones, algo completamente lógico teniendo en cuenta el tipo de reunión que era, pero Ricardo ni siquiera dejó que terminara la frase. Le cortó en seco, con ese tono frío que no deja espacio a réplica, y dejó claro que quien mandaba allí era él. Fue incómodo de ver. Elena volvió a intentar intervenir, esta vez con más calma aún. Levantó ligeramente la mano, sin interrumpir, esperando su turno como haría cualquiera en una reunión profesional. Mencionó que había un detalle importante sobre un tema legal relacionado con el proyecto. No llegó ni a terminar la frase. Ricardo volvió a cortarla, esta vez con una especie de sonrisa que no era exactamente amable. Dijo que eso se vería más adelante, como quitándole toda importancia. Ahí ya se empezaron a cruzar miradas entre varios de nosotros. No hacía falta decir nada para entender que lo que estaba pasando no era normal. No era solo una cuestión de ego o de liderazgo fuerte, era otra cosa. Había un punto de desprecio que no encajaba. Yo notaba el ambiente cada vez más cargado, como si todos estuviéramos esperando que algo más pasara, aunque nadie sabía exactamente qué. Mientras tanto, Ricardo seguía hablando sin parar. Pasaba de un tema a otro, señalaba gráficos, hacía comentarios sarcásticos cuando alguien dudaba o tardaba en responder. Era como si necesitara reafirmarse constantemente delante de todos. Y cuanto más hablaba,
Más evidente se hacía la incomodidad general, pero él parecía completamente ajeno a eso, o peor aún, le daba igual. En un momento concreto, dijo algo sobre cerrar el contrato con o sin consenso. Esa frase se me quedó grabada, no por el contenido en sí, sino por la forma. Era como si todo lo demás, opiniones, análisis, riesgos, fuera irrelevante, como si ya estuviera decidido desde antes de entrar en la sala. Ahí fue cuando volví a mirar a Elena, casi sin darme cuenta. Ella estaba en silencio tomando notas, pero no de forma mecánica. Se notaba que estaba observando todo, cada gesto, cada palabra. Levantó la vista en ese momento y preguntó algo, muy concreto, muy directo. No fue una provocación ni nada parecido, simplemente una pregunta clara. Y aún así, Ricardo respondió riéndose, como si fuera algo absurdo siquiera plantearlo. Y justo cuando parecía que la reunión iba a seguir en ese bucle incómodo, sin que nadie hiciera nada, pasó algo que cambió completamente el ambiente. La puerta se abrió. No fue de golpe, pero el simple sonido hizo que todos giráramos la cabeza al mismo tiempo. Entró un hombre mayor, traje discreto, acompañado de una asistente. Y no sé cómo explicarlo, pero en cuanto entró, se notó que algo iba a cambiar. El hombre se disculpó por el retraso con total naturalidad, como si no fuera consciente del ambiente tan raro que había en la sala. Aún así, su presencia cambió algo inmediatamente. No sabría decir exactamente qué, pero varias personas se enderezaron en la silla casi por reflejo. Yo misma cerré un poco el portátil sin darme cuenta. Era de esos perfiles que no necesitan imponerse para que se note que tienen peso. Ricardo frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. Preguntó quién era, sin levantarse ni cambiar el tono. Fue una pregunta seca, directa, casi como si le molestara tener que ceder ese espacio. El hombre no respondió de inmediato. Primero miró a Elena, luego a la mesa, y después habló con una calma que contrastaba completamente con lo que llevábamos viviendo en esa sala. Se presentó como Marcos, representante del fondo que iba a adquirir participación mayoritaria en 1900. El proyecto. En ese momento se notó un murmullo leve entre todos. Nada exagerado, pero suficiente para entender que no era alguien cualquiera. Ricardo, de repente, cambió ligeramente la expresión. Forzó una sonrisa rápida, de esas que no llegan a los ojos, y trató de reconducir la situación como si nada hubiera pasado. Pero Marcos no siguió ese juego. Dejó una carpeta sobre la mesa y dijo que antes de continuar necesitaba aclarar algo. No levantó la voz ni hizo ningún gesto dramático, pero toda la atención se centró en él. Yo noté cómo se me tensaban los hombros sin darme cuenta. Era como si todos intuyéramos que lo que iba a decir iba a ser importante. Entonces señaló a Elena. No fue un gesto exagerado, solo lo justo para que no hubiera duda. Dijo que la decisión final no pasaba por él, que en realidad quien tenía la última palabra en ese proyecto era ella. En ese momento, el silencio fue todavía más fuerte que antes, literal. Nadie se movió, nadie dijo nada. Fue de esos segundos, que parecen mucho más largos de lo que realmente son. Recuerdo perfectamente la cara de Ricardo. Parpadeó varias veces seguidas, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. Se levantó casi de golpe, perdiendo completamente esa seguridad que había tenido durante toda la reunión. Intentó decir algo, pero se le notaba descolocado. Ya no había rastro de esa actitud de antes. Elena no cambió prácticamente nada. Se levantó con la misma calma con la que se había sentado antes. No había rabia, no había satisfacción visible, no había nada exagerado, solo firmeza. Ricardo, en ese momento, hizo algo que me dejó aún más en shock. Volvió a extender la mano, esta vez sin arrogancia, sin risa, casi con nervios. Ella lo miró unos segundos. No fueron muchos, pero se sintieron largos. Luego le dio la mano de forma breve, firme, sin alargar el gesto más de lo necesario. Y ahí dijo algo que, sinceramente, me quedó grabado, que no había habido ningún malentendido, que lo que había sido una elección,
así, sin adornos. A partir de ahí, el ambiente cambió por completo. Ya no era tensión incómoda, era otra cosa, como si de repente todo se hubiera puesto en su sitio. Elena se dirigió a la mesa con una tranquilidad que imponía más que cualquier discurso. Dijo que su decisión no tenía que ver solo con números o estrategia, sino con algo mucho más básico: el comportamiento. Ricardo intentó intervenir, pero no le salían las palabras. Literalmente, se quedó sin voz en 1900. Ese momento, y eso, viniendo de alguien que no había parado de hablar en toda la reunión, impactaba todavía más. Elena siguió hablando con calma, mirando a todos, no solo a él. Explicó que había decidido observar en lugar de reaccionar en el momento, porque hay cosas que dicen más cuando uno no interrumpe. Dijo que la forma en la que alguien trata a otra persona cuando cree tener poder dice mucho más que cualquier currículum o resultado. No lo dijo como una frase preparada, sonó más bien como una conclusión a la que había llegado en ese mismo momento. Y lo peor, o lo mejor, según cómo se mire, es que todos en esa sala sabíamos exactamente a qué se refería, sin necesidad de que señalara a nadie directamente. Uno de los directivos más veteranos asintió despacio, como si llevara tiempo queriendo decir algo parecido, pero nunca hubiera encontrado el momento. Comentó que lo que habíamos visto no era aceptable y que no era la primera vez que se daban situaciones así. Eso hizo que otros también empezaran a moverse en la silla, incómodos, pero ya no en silencio. Era como si de repente se hubiera roto algo. Otra persona apoyó las manos sobre la mesa y dijo, bastante claro, que ningún proyecto justificaba ese tipo de comportamiento. Ya no era solo Elena hablando. Poco a poco, otros empezaban a posicionarse. Y lo curioso es que no sonaba forzado, ni oportunista. Sonaba a gente que llevaba tiempo tragando cosas y que, en ese momento, ya no podía mirar hacia otro lado. Ricardo estaba completamente distinto. Se le veía incómodo de verdad, sin saber muy bien dónde mirar. Ya no interrumpía, ya no sonreía. Solo estaba ahí, como intentando entender en qué momento había perdido el control de la situación. Y creo que fue justo ahí cuando se dio cuenta de que no había sido por lo que acababa de pasar, sino por lo que había hecho minutos antes. Marcos sacó el móvil sin hacer ruido y pidió que llamaran a recursos humanos en ese mismo momento. No hubo dramatismo, ni amenazas, ni nada exagerado. Simplemente lo hizo. Dijo que lo que acabábamos de presenciar era una conducta grave y que debía registrarse formalmente. Recuerdo perfectamente cómo se me encogió el estómago al escuchar eso. La respuesta llegó rápido, en voz alta, para que todos pudiéramos oírla. Confirmaron que se aplicaría un apartamiento preventivo mientras se revisaba lo ocurrido. Fue todo muy directo, muy frío, y aún así, nadie dijo nada. Nadie celebró nada. No era ese tipo de momento. Era más bien una sensación de esto tenía que pasar. Ricardo se quedó pálido, literal. No discutió, no levantó la voz, no intentó justificarse. Solo bajó la mirada. Y eso fue lo que más me impactó de todo, porque minutos antes parecía intocable y de repente estaba ahí, completamente expuesto, pero no por lo que otros dijeron, sino por lo que él mismo hizo. Elena cerró su bolso con tranquilidad, como si todo ya estuviera resuelto para ella. Antes de irse, dijo algo más, mirándole directamente, pero sin odio. Dijo que el problema no había sido rechazar un gesto, sino pensar que el respeto depende del cargo, del estatus o de la apariencia, y que quien decide a quién respetar suele aprenderlo de la peor forma. Nadie respondió a eso, no hacía falta. Era de esas cosas que se quedan dando vueltas en la cabeza sin que puedas quitártelas fácilmente. La reunión terminó ahí mismo. Las sillas se movieron, la gente se levantó en silencio y todo el mundo evitaba cruzar demasiado la mirada con los demás. Era como salir de algo que había sido más grande de lo que parecía al principio. Yo salí de esa sala con una sensación rara, pero muy clara al mismo tiempo. No fue solo una reunión incómoda, fue ver en directo cómo alguien se hunde por una actitud que probablemente llevaba tiempo repitiendo. Y también fue ver que, a veces, no hace falta reaccionar en el momento para poner a alguien en su sitio, porque al final, el golpe más fuerte no fue lo que se dijo,
fue darse cuenta, demasiado tarde, de a quién había decidido despreciar.